Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas. Jueves de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de Santa Fabiola. Pertenecía a una familia noble de Roma. Muy joven se casó con un hombre de quien se separó en total respeto con las leyes del derecho romano, debido a las continuas peleas y la violencia que soportaba. Los biógrafos dicen de ella que era malcriada, egoísta y arrogante. Después volvió a casarse, pero al poco tiempo enviudó. Esto la acercó al cristianismo y concretamente a San Jerónimo y a 2 matronas cristianas. Al año de conocerle, decide cambiar, se presentó en la vigilia pascual vestida con un saco de penitencia en San Juan de Letrán, pidiendo perdón al Papa y a los fieles por los pecados cometidos. El Papa Ciricio la recibió en comunión con la Iglesia. Pensamiento josefino para la fecha. Que su mayor pureza confirme su paternidad, que la Santísima María no nos reprenda, porque ella no deseaba anteponer su nombre al de su esposo, sino que dijo: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Lo dijo San Agustín, refiriéndose a la ubicación del Niño Dios en el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Muy bien, amigos y amigas, estamos en el tiempo de la Cuaresma, ya finalizando, santa temporada previa a la Pascua. La semana presente se dedica mucho en la tradición de los católicos a los dolores de la Santísima Virgen María. Pero pidámosle a Augusto Bustamante que nos ubique desde la teología cuál es el puesto de la Santísima Virgen María en el contexto eclesiológico. Es decir, en la devoción la tenemos profusamente, en las estampas profusamente, en las procesiones profusamente, en todo profusamente. Pero ahora, Augusto, ¿cuál es el puesto de la Virgen en el contexto de la Iglesia fundada por Jesucristo? Muy bien.
Decimos que la experiencia suprema del amor, amor hasta el extremo, es la cruz. Y es el punto más alto de la revelación de Jesús. Y María precisamente llega a ese punto máximo, en esa experiencia del amor. Porque ella se clava con su hijo en la cruz, espiritualmente. La unión con su Jesús es la máxima en la plenitud del amor. Uno, pues como madre lo engendra. Como fiel discípula lo siguió hasta la cruz. Como maestra le enseñó, como colaboradora en la economía de la salvación, fue la mejor aliada. Lo engendró. Como aurora de la evangelización, como baluarte de la fe, como garantía de la redención, como antorcha de la humanidad. Augusto, como garantía de la redención. Ella es la mejor garante. ¿Por qué? Porque ella, pues no solo es la primera redimida es María. Luego, al ser la primera redimida, es garantía de la salvación. Pablo nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero hablar de Cristo, hablar de Jesús, es que Jesús, está bien decimos, es el primero resucitado, pero es que Jesús es Dios hecho hombre. Pero hablando de la humanidad, en el que María es la mejor representación, ella es garantía de que como seres humanos vamos a resucitar con Cristo. ¿Sí? Bien. María es, de acuerdo con tu manera de pensar, y pensamos que así lo contempla la Iglesia, María, ante la muerte de su hijo hombre, jamás dudó en la resurrección. Ella no tuvo la soledad de haberlo perdido para siempre, tuvo la soledad de haberlo perdido de su campo visual, afectivo, como hombre, pero sabía que volvería. Ella no tuvo que ir al sepulcro, como María Magdalena, o como Juan y Pedro, para encontrar un cadáver. Es perfecto. Muy bien, en ese sentido, ella nos está garantizando que la resurrección es de verdad, porque es su hijo, que es la única verdad, el que dice, me voy, ¿cierto? Pero estaré con ustedes. Y como humano, engendrado por ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, como humano tenía que morir, ni siquiera debía, tenía que morir. Pero como Dios resucitaba. Es decir, Augusto, para María Santísima, todo no terminó en la tarde de la cruz. Para los discípulos todo, aquí se acabó todo. Vana ilusión, aquí no quedó nada, apague y vámonos. María no. Y por eso es tan importante dentro de la iglesia. Miren, cuando se quita el mantel, cuando el Jueves Santo, que mucha gente dice, ve, quitaron el mantel. Y le preguntan a alguien, el Padre dio la bendición. Si Jesús ya empieza la Eucaristía el Jueves Santo, se continúa con la muerte el Viernes Santo y se llega a la plenitud en la resurrección. Por eso se celebra la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, cuando se quita el mantel, cuando el Viernes Santo se da solo la comunión, es que estamos sin Jesús, porque ya murió. Y cuando esté en el sepulcro, pero ¿qué nos queda? ¿Quién sostiene en ese momento la iglesia? María. Verdad. María sostiene en ese momento la iglesia. Por eso es tan importante la soledad de María, que la vamos a analizar en otro
programa. Es tan importante la soledad de María, que es la que acompaña la soledad de la Iglesia. Pero no solo la acompaña, la fortifica, la fortaleza y mantiene viva la fe de esos discípulos que, asustados, se esconden. María no se esconde. María va hasta el Calvario a estar presente en ese momento, pues trágico para su hijo, pero el más glorioso. Por eso digo yo, es el punto más alto de la revelación de Jesús. Ni siquiera cuando decimos que el punto más alto de la revelación es en la transfiguración. Él muestra que es Dios para animar a sus discípulos que les iba a tocar presenciar pues una derrota. Una derrota. Una derrota. María no sucumbe, no vacila en ningún momento, ni siquiera cuando expira en la cruz Jesús, porque ella está segura de la palabra de su Hijo, que es el Verbo eterno encarnado. Está segura que Él muere, pero resucitará, porque es Dios hecho hombre. Es el único muerto que resucita, el único. Y en los grandes líderes de otras formas de religión, de Buda, Siddhartha Gautama, murió, pero no resucitó. De Mahoma, como el gran profeta del Islam, encuentran los huesos de todos. De Jesús, así los quieran buscar, y así la NASA quiera buscarlos, jamás los encontrará, porque nosotros no estamos celebrando la vida de un muerto, sino del más vivo entre los vivos. ¿Por qué? Porque es la vida misma, Jesucristo resucitado. Muy importante esta enseñanza tuya, Augusto, porque resucitados hubo por Jesús, lo trae el Evangelio. La hija de Jairo, Lázaro, resucitados no a la vida eterna, resucitados a la vida corporal, para esta vida, para esta. Es decir, ese cuerpo ya no resiste vivir, pero Cristo dijo, sí, resiste vivir. Levántate, Lázaro, camina. Pero murieron después. Pero la resurrección de Cristo es para siempre. Como Dios resucitó. Como hombre murió. En la cruz, María pronuncia su último fiat, es decir, hágase en mí según tu voluntad. Cumple la voluntad a cabalidad, la voluntad del Padre, de Dios. Y María hace ese fiat allá en el Calvario en favor de la humanidad. ¿Por qué? Porque ella sabía que su Hijo se había clavado en la cruz para redimir la humanidad. Por eso María es la mejor colaboradora en ese acto supremo sacrificial de la muerte de su Hijo. Y por eso nos pare con dolor aceptando el testamento de su Hijo. Testamento de un moribundo, las últimas palabras. Cuando le dice a Juan, que representa no solo a los discípulos, sino a la humanidad, he ahí a tu madre. Y a ella ni siquiera le dice madre, le dice mujer, he ahí a tu hijo, a tu iglesia, a tus hijos, a esa iglesia que yo mismo fundé, porque la iglesia es invento de Jesús, no es invento de los hombres. Por eso la presencia de María junto a la cruz es una lección de vida, que es muy rica en su contenido salvífico y espiritual. Vamos a dar algunos pasos. Primero, su ejemplaridad. Aquí resaltan las virtudes fundamentales del cristiano: la obediencia, la voluntad de Dios, la fe, la esperanza y la ardiente caridad. Un segundo aspecto, hace ese fiat sacrificial dotado de una virtualidad
por la gracia de Dios omnipotente, o sea, en virtud de la gracia de Dios. Esto lo dice el Vaticano II y en su documento Lumen Gentium. ¿Qué significa eso? Luz de las gentes. Muy bien, para que la gente El mejor entienda. documento del Vaticano II. El mejor entre los mejores. Entre los mejores. Muy bien. Lumen, luz, gente. Luz para todas las gentes. Por eso la presencia de María en el Calvario es una lección silenciosa y, como dijimos, de vida. Una lección de vida que puede hacernos comprender el misterio de la cruz y aceptar el dolor salvífico en todas sus formas. Un tercer momento. María nos introduce en el misterio de la cruz con sabiduría maternal. Es decir, prepara nuestra debilidad, fortalece nuestra fe y esperanza de salvación, porque nos guía como maestra en ese vía crucis. Toma la cruz y sígueme, fueron palabras de Jesús. El que quiera seguirme, que tome su cruz. Y solo si aceptamos el dolor, como nos lo ofrece Jesús y como lo acepta María, es de la única forma que le damos sentido al dolor sacrificial y que nos hace tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. El único camino, la única verdad que nos llevará a la vida eterna. Y ella nos enseña a ser como fue ella, copartícipe de ese misterio de la cruz. Viene otro aspecto. Nos fortalece, nos muestra la paciencia, resignación, comprensión y amor de Jesús. Recordemos una de sus famosas 7 palabras. La primera, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pues María Santísima también pronunció esas mismas palabras. Le dijo a su Jesús y a su Dios, Padre, Hijo, perdónales, no saben lo que hacen. Un quinto aspecto. María se revela de manera singular en el misterio salvífico del sufrimiento y el significado y amplitud de la solidaridad humana. Es que María se solidariza con la humanidad, aceptando con el sacrificio de su Hijo que se clava en la cruz para salvar la humanidad. Muy bien. Ella, como Jesús, sufrió por nosotros, porque ella es la madre de Dios hecho hombre, la madre de Jesús. Esto lo dice en la homilía el Santo Papa San Juan Pablo II. Bien. Otro momento. Su presencia en la cruz tiene presencia eclesial. Mira, Orlando, es tan importante la figura María dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella es el modelo, es la figura y modelo sublime, excelso, superior a todos en la iglesia. Porque ella realiza la maternidad de la hija de Sión, que engendra al nuevo pueblo mesiánico. Isaías 66, 7, 8. Y el Papa Pío XII la presenta entonces como la nueva Eva, unida estrechamente al nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? Jesucristo. Muy bien. Y ella es la nueva Eva. Bien. Por eso María es la madre espiritual de todos los hombres, de todos los hombres. Cuando le dijo, he ahí a tu hijo, Juan estaba representando la humanidad entera. Por eso la colaboración de María con Cristo en el Calvario fue un ejercicio de su maternidad espiritual. Fue madre de
todos los hombres al ser madre del Hijo de Dios, que es la cabeza del cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? La Iglesia, fundada por él. Esa maternidad espiritual tiene un sentido soteriológico. ¿Qué crees tú que significa la palabra soteriología? Eso nos remite a la salvación, ¿no? A la salvación. Claro. Bien. Y por eso, en el Gólgota adquirió un nuevo título por el que es y puede ser llamada Madre Espiritual de los hermanos de su Hijo. Y en la encíclica Corporis Mystici Corporis, en 1943, su santidad Pío XII hace esta alocución extraordinaria. Entonces María, presente en el Calvario, mantuvo con firmeza su fe y su esperanza, y llena de un amor ardiente a Dios, cumple con toda su libertad la voluntad divina. Por lo tanto, existe una relación estrecha entre la colaboración de María a la salvación de los hombres y su maternidad espiritual, porque es una colaboración salvífica. Y así la maternidad espiritual de María pertenece a la fe de la Iglesia. Mira que esto es muy importante, Orlando. O sea, si esto no se lee en clave de fe, no vale la pena. Mire, constituye y pertenece a la fe de la Iglesia. No es un dogma de fe, pero sí una verdad teológica contenida en la palabra de Dios y enseñada en el magisterio de la Iglesia. El dogma de fe, por ejemplo, es el Evangelio y no ha sido declarado bajo contexto de declaración dogmática, pero el Evangelio es la verdad. Lo mismo nuestras consideraciones sobre María son la verdad. Muy bien. Y por eso, Pablo VI lo ratifica y lo confirma en su documento, el credo del pueblo de Dios. Por eso entonces, a la hora de nona, en el total desamparo, en la angustia y la desolación, María hace su nueva prueba de amor hacia los hombres y hacia la Iglesia que dejaba en la tierra como signo de su presencia su Hijo, que abrió sus ojos humedecidos por el dolor, pero al ver a su madre cerca de la cruz, pronuncia este testamento: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Y al ver al discípulo amado, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Lo leemos en Juan 19, 25, 27. Lección sublime. Para ser el discípulo amado hay que recibir a María como madre, porque son palabras de Jesús, que es la palabra de Dios. Esto fue la proclamación más solemne de la maternidad espiritual de María. Entregó su más valiosa herencia, lo más valioso que él poseía y amaba sobre la tierra, su propia madre. Y algunos despreciamos ese regalo o desprecian. Pues yo digo, si algo he apreciado yo como regalo de Dios, es el regalo de su Santísima Madre y de su Santa Madre Iglesia. Hombre Augusto, es que nosotros debemos un poquito repensar en la fe, repensar nuestra fe. Porque, y esto lo decimos por nuestros hermanos separados y esperados, no en son de criticarles nada, pues, sino de acompañarnos en la fe en Jesucristo, como hermanos. Dios no nos quiere esclavos, nos quiere libres. Y esa libertad que Dios quiere para nosotros
es en la verdad. Solo la verdad nos hará libres, lo ha dicho el Señor. Entonces, no tengamos miedo, y es una invitación a estudiar a María, pero sin miedo, es decir, no estemos condicionados a priori con prejuicios. Estudiemos a María sin miedo, porque la verdad no nos debe causar miedo, la verdad. Estudiemos a María, estudiemos la verdad de María sin miedo y veremos si María es por allá una figurita añadida. Vamos a ver a María en lo que Dios quiso que fuera para nosotros, madre que nos conduce a Él. Muy bien. ¿Qué me hace venir a este programa? Que encuentro que aceptamos el mejor regalo de Jesús, su madre, porque fue la mejor proclamación. Desde la cruz nos regala a una madre que no se cansa de esperar, a una madre que es la que nos va a llevar directamente a Jesús, que es el que nos va a llevar directamente a Dios. Camino, verdad y vida. Solo podemos llegar a Dios de la mano de Jesús, y llegamos a Jesús de la mano de María. Con mucho cariño les estamos invitando a visitar ABA Comunicaciones. No desistimos de ofrecerles el libro 1 más 1, 3, Matemáticas de Dios, porque mediante sus ejemplos aprendemos muchísimo a amar a Dios de una manera muy práctica en relación con nuestro prójimo. Lo recomendamos de una manera total y sin reservas. Lo ha escrito el padre Juan Clímaco Villegas. Igualmente, un libro muy simpático, muy bonito, muy bien redactado. Ahora, cuando estamos en el mes de San José, a Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre, y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.